Buenos días, bienvenidos. Estamos el día de hoy muy agradecidos con el Señor por esta bendición de poder seguir predicando la palabra de Dios, de poder continuar con estas transmisiones, poderlas subir, poder ver que otras personas las ven. Muchas gracias, como hacía la oración hace unos momentos, por las personas que ofrendan y que diezman, porque lo hacen por amor a Dios y lo hacen porque nos aman a nosotros y desean con todo su corazón que continuemos con el ministerio. Muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes por su amor a Dios y por su amor a nosotros. Bueno, como podrás ver, el título de la predicación, si es que recibiste la notificación, el título de la predicación era inicialmente no olvides esto, nunca olvides esto, no olvides esto, muy importante. Pero al final no cambió la predicación, por supuesto es la misma, pero realmente le voy a dejar el nombre que puedes ver al pie del título, que se llama devaluación de la presencia de Dios. Y el mensaje como tal sigue siendo el mismo, porque al final verás de la predicación que el mensaje es: no olvides esto, que es lo que costó entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por alguna razón que el Señor permite, para mí queda claro que se ha devaluado o se está devaluando a lo largo del tiempo, no ahorita solamente, no en un solo lugar. Siempre ha pasado, hay registros que siempre ha pasado, que el ser humano empieza a devaluar la presencia de Dios y a sobrevalorar otras cosas que no son la presencia de Dios, pero le llaman que están en la presencia de Dios. Y bueno, al final del camino, pues viene la pregunta inicial: ¿qué es estar en la presencia de Dios? ¿Qué es exactamente estar en la presencia de Dios? Y bueno, mucho se habla de la presencia de Dios, que es que estuvo la presencia de Dios tremenda, es que hubo mover, es que hubo tal situación en la congregación. Pocos hablan de la presencia de Dios a solas. Y si hablan de la presencia de Dios a solas, los que lo hablan diciendo que pasó algo sobrenatural, sin testigos, sin evidencias que demuestren que hubo un milagro estando ellos solos o ellas solas en la presencia de Dios. Y bueno, pues hay que creerles, ¿no? Hay que creerles que, bueno, yo no, pero las personas les tienen que creer, porque las grandes revelaciones, supuestas grandes revelaciones sectarias, vienen de que Dios, la presencia de Dios era tan grande que por unos minutos mi rostro brillaba. Otro decía que le habló Dios audiblemente. Otro con una revelación que era el ángel del Apocalipsis, que ponía un pie aquí y otro pie acá. Otro, muy famoso en mis tiempos, que estando en la presencia de Dios le pasó algo como que lo sangoloteó y empezó a temblar, y hasta sintió que medio se levantaba de donde estaba. En fin, muchas cosas, pero todas y cada una de ellas sin evidencias, y lo único que tienen para esto es promover un movimiento neocarismático de manifestaciones o supuestas manifestaciones del Espíritu Santo.
y que a eso le llaman avivamiento. Entonces, hay una diferencia entre el avivamiento neocarismático o neopentecostal a un pues avivamiento que le llaman conforme a la palabra de Dios, pero no vamos a hablar de ello. Lo que quiero centrarme es entonces en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ordena que cerrada la puerta, Dios que ve en lo secreto, te recompensará en público, pero a la persona. No dijo lo usará en público, no dijo que hará de él una gran persona, una eminencia, un referente de lo que es ser cristiano, o de lo que es ser predicador, o de lo que es ser pastor, o de lo que es ser un siervo. Bueno, que es entonces estar o entrar a la presencia de Dios. Tampoco es entrar o estar en la presencia de Dios un supuesto derramamiento del Espíritu y la música, las canciones, la oración, más o menos oración, y esa exacerbada manifestación de emociones tan grande, tan promovida por los sentidos y demás, y es que la presencia de Dios estuvo tremenda. Y entonces la pregunta sería ¿y cómo es que sobrevivieron? Porque estar en la presencia de Dios es mortal. Entrar o estar, bueno, ya no estar, entrar, el simple hecho de entrar a la presencia de Dios literalmente le ha sido concedida a muy pocas personas. 2 personas han sobrevivido a la presencia de Dios. 2. A la presencia de Dios en este plano. Ahorita vamos a hablar de estar en espíritu y en verdad. Ahorita espérame tantito. 2 personas, tengo 2 referentes que han estado físicamente hablando en este cuerpo mortal en la presencia de Dios mismo. Y a uno le tuvo que decir, escóndete y nada más vas a verme de pasadita y la parte de atrás. Y ese fue Moisés. Y cuando estuvo delante de Dios, en la presencia de Dios, cuando recibió las tablas de los mandamientos la primera vez, porque hubo una segunda ocasión, baja del monte y de veras su rostro resplandecía de tal forma que le tenían que poner algo encima, porque su rostro resplandecía, porque ese sí estuvo en la presencia de Dios y Dios le permitió hacerlo para que no muriera. De entrada le dijo, quítate los zapatos porque este suelo es santo. Sí, ya sé la historia, que había una congregación que cuando se subían ahí al estrado, de donde cantaban, entraban descalzos y cosas bien raras, porque la presencia de Dios era tan poderosa que, todo ese rollo. No, o sea, olvídate de eso, Moisés. La segunda persona fue también hasta el final del libro del último libro, que es el Apocalipsis, al principio del libro del Apocalipsis, a Juan estuvo delante de la presencia de Dios, es decir, del Cordero de Dios, pero que era el león de la tribu de Judá, de tal forma que cayó como muerto y se le concedió estar en su presencia, ¿sí? Se le concedió estar en su presencia y recibió todo lo que viene de la revelación del Apocalipsis. Hay referentes, por supuesto, a Pablo, se le apareció Cristo, cayó del caballo, pero nadie vio nada más que luz, se oían una voz. Pedro, junto con los otros 2 apóstoles, estuvieron en la presencia de Dios, con Cristo transfigurado.
Estaba Moisés resucitado y Elías que vino de paseo a la tierra, físicamente hablando, pero en la presencia de Dios para recibir, para tener algo, Pablo se dice que después, no lo dice, pero por ahí aparentemente fue llevado en cuerpo o en espíritu, no lo sé, no, dice él, no lo sé, pero fui llevado y oí cosas que no se me permitió decir. Es lo que dice Pablo, esta palabra de Dios, le creemos, por supuesto, pero en cuanto a manifestación de la presencia de Dios con su gloria o parte de su gloria, porque Salomón decía, los cielos apenas pueden contener toda la gloria de Dios, apenas los cielos pueden contenerla. Voy a dejar esos dos ejemplos, el de Moisés y el de Juan en Apocalipsis. Entonces, cuando no es con música o no es con un lugar en específico, no necesariamente tiene que ser en domingo, no es en grupo o no necesariamente en grupo, y no es de que la alabanza estuvo padrísima y sintieron paz. Sí, pueden haber sentido paz, nosotros hemos sentido paz en congregación, en grupo, y lo que le llamamos la presencia de Dios en realidad es la manifestación en nuestro espíritu, con o sin emociones, con o sin música, en grupo o no, la manifestación, dice Jesús, que vendremos a Él, mi Padre y yo, y nos manifestaremos a Él, como dice en el Evangelio de Juan. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esta manifestación de Dios a nuestro espíritu, que ha sido regenerado y nacido de nuevo, es la manifestación que promete Cristo en el Evangelio de Juan. Entonces, no fue la música, no fue la banda de músicos, por así llamarlo, no fue el cantante, o sea, el hombre de Dios ministro, ¿no? Así se le dice. No fue el concierto por el que pagaste, no fue, y te tienen que dar un buen servicio, por supuesto, un buen producto, no fue nada de eso. La manifestación, el entrar en la presencia de Dios, entonces, el día de hoy, a nosotros, los no israelitas, porque Moisés era israelita, Juan el profeta era israelita, Pablo era israelita, Pedro era israelita, Jacobo y Juan que estuvieron en la transfiguración eran israelitas. Todos los registros de la manifestación gloriosa de la presencia de Dios en cierto grado han sido israelitas. En los evangelios vemos, y sobre todo en el libro de Hechos, cómo se manifestó el poder de Dios a través de sanidades, a través de milagros, el poder de Dios. Pero no hay un solo no israelita gentil que haya estado en la presencia de Dios como lo estuvieron Moisés, aunque digan, ahí quiero evidencias, o Juan, o Pablo, o todos los demás. ¿Por qué? Porque todo estuvo dentro del antiguo pacto con los israelitas. Cuando Jesús resucita, se le aparece a muchos hermanos, pero no hay registro, ¿sí? Que se haya aparecido con los aztecas.
Jesucristo no es Quetzalcóatl, pues, o sea, ya, de una vez. Jesucristo no es Buda. Aparte, está Buda más, ¿no? Anchito. O sea, no se manifestó. Cuando se manifiesta al final del Evangelio de Juan, en los 40 días que estuvo después de resucitar, no le agarraban la forma, pues, o sea, ese Señor o no, porque cambiaba. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios de tal forma contenida en un cuerpo aún resucitado era difícil de mantenerla. ¿En qué sentido? En que iba manifestándose la presencia de Dios, en Dios encarnado, pero en Dios encarnado, resucitado, y se cambiaba y no sabían, eso no es, ¿no? O sea, no sabían que era el Señor, y otra vez Pedro por segunda ocasión ve que es el Señor y otra vez se avienta al agua, ¿no? Con todo y smoking. Bueno, entonces vemos aquí que la presencia de Dios, o el concepto de estar en la presencia de Dios, se ha devaluado. Te quiero hacer entender con la ayuda del Espíritu Santo cuánto valoras si lo haces, y cómo y por qué puedes entrar en lo que se entiende como la presencia de Dios, ya habiendo aclarado que la presencia de Dios no es todo lo que ya dije, sino que la presencia de Dios hoy, no israelitas, nacidos de nuevo, ¿sí?, regenerados por el Espíritu Santo, viene la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu a nuestro espíritu, y se transmite a nuestra alma en la medida en la que se va renovando nuestra mente, conforme a Romanos 12, se van sujetando nuestras emociones, se va dando la manifestación del fruto del Espíritu Santo, y de paso y como cereza en el pastel, los dones del Espíritu Santo. Esa es la presencia de Dios neotestamentaria para nosotros, los que hemos sido injertados en el nuevo pacto israelita, que hemos sido injertados por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, no es verdad que estuvo poderosa la presencia de Dios con gente que ni siquiera ha nacido de nuevo, en lugar en donde ni siquiera se predica de Cristo, ni siquiera se predica del arrepentimiento, ni siquiera se habla de pecado, ni siquiera se habla de Biblia claramente, sanamente y demás. No es verdad. Son otras cosas que bioquímicamente te las puedo explicar, como lo hice en la parte de la predicación pasada. Son manifestaciones bioquímicas del cerebro que, claro, pues en antropología, pues es cualquier antropólogo de sexto semestre de una universidad, de preferencia no en huelga ni tomada por nadie, entiende los cultos religiosos con las fábulas, la música, la coinonía supuesta, o la convivencia entre cuates, ¿no?, para platicar, irse a comer y el chistecín y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿cómo era entonces esto? Para que te des una idea de lo que es entrar a la presencia de Dios, que les concedió Dios solo a los israelitas, y solo en el Antiguo Testamento, hasta que Jesucristo dijo: a ustedes les es quitado el reino. Hasta ese momento, y cuando Cristo murió, se rasga el velo del templo
y en ese momento se interrumpe por ley, escúchame bien, por ley y por legalidad de Dios, se interrumpe la manifestación de la presencia de Dios en esta tierra. Lo voy a volver a repetir. Cuando se rasga el velo, cuando Jesucristo muere, en legalidad, Dios se abstiene por fidelidad a Él mismo, en particular del Padre a Jesucristo. Se interrumpe legalmente la manifestación gloriosa de la presencia de Dios, que solo estaba en el lugar santísimo en Israel hasta que Jesucristo muere en la cruz. Por eso insisto, no me vengan con fábulas de que no, hombre, es que la presencia de Dios con este predicador, es que la presencia de Dios en esta congre está cañona. O sea, no se atrevan más. No se atrevan más, por favor. Te voy a leer todo, está larguísimo, escúchalo. Todo lo que tenía que pasar para que una persona israelita estuviera en la presencia de Dios sin caer fulminado. Hubo, solo no por estar en la presencia de Dios, hubo un hombre cuyo nombre es Aarón, que dos de sus hijos cayeron muertos, fulminados, ni siquiera por entrar al lugar santísimo, simplemente por presentar otro incienso, que no era el incienso ordenado por Dios. Y te voy a leer Levítico 16, casi completo, así es que no te me desesperes. Es que es la ley, pues por eso, no para que aprendas ley, sino para que empecemos a valorar lo que el Señor nos dio y no a devaluar con nuestras palabras o conceptos equivocados la presencia de Dios. Levítico 16, te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para hacerlo menos, entre comillas, aburrido. Dice: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Un fuego equivocado, dice en Reina Valera, un fuego extraño, un incienso extraño, algo que Dios no, lo que Dios no ordenó a su modo, le es extraño y le es aborrecible. ¿Sí? Ok. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y esto sigue siendo aborrecible. Todo extraño a Jesucristo, Jesucristo mismo y su palabra es aborrecible a Dios. Llámenle como quieran, pónganle lo de Biblia lo que quieran o quítenle lo de Biblia lo que quieran. Bueno, el Señor le dijo a Moisés: advierta a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá de llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino en su cintura y se pondrá sobre la cabeza un turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo cual deberá de bañarse con agua antes de ponérselas. Un paréntesis, no está hablando de toda la vestidura sacerdotal. Aquí simplemente era lino blanco, lino fino, bañadito
y demás, todo lo que representaba esto y como se explica en Hebreos posteriormente. Versículo 5. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Versículo 6. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después habrá un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado del chivo escogido por el sorteo para el Señor al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrá con vida delante del Señor. Versículo 11. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor, después de haber matado al becerro como ofrenda del pecado. Sigue toda la preparación, versículo 2:20. Cuando Aarón haya terminado de purificar el templo santísimo, déjame leerte el el versículo 13. Allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca de la expiación, que ésta está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haber purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor, tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y lo pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará al chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Versículo 23. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró al lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Larguito, ¿no? Y complicado y difícil, pues sí. Esa es la ley. Para los que quieren que sí, yo la ley y la Torá y no sé qué. Bueno, este era Aarón, el hermano de Moisés, seleccionado por Dios para el sacerdocio y su descendencia. Su descendencia, con todo lo que eran descendencia de Aarón, sus hijos, murieron 2 de sus hijos. Tuvieron que ser sustituidos por sobrinos. Era tan serio lo de la presencia de Dios que si un israelita de estos tiempos oyera las expresiones de que estuvo poderosa la presencia de Dios, unos se caían, unos vomitaban, otros hacían, otros ponían, unos aullaban, otros hablaban como pericos,
Otros, uy, no, tremendo la presencia de Dios. La música, bueno, no, la música, todos lados. En primera era ser israelita, descendiente de Aarón, ser el sumo sacerdote. No, si fijas, no se hablaba en la presencia de Dios. No llegaba el sumo sacerdote diciendo, hola Dios, te vengo a saludar del parte del pueblo. Y quiero decirte, Dios, que las cosas van medio mal. Sé que no tienes celular aquí, pero está duro, ¿eh? Está dura la cosa. Solo era para el perdón de pecados y la justificación. Solo era para eso. Ahora quiero enseñarte lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz. Quiero leértelo y quiero pedirte que habiendo leído todo Levítico, habiéndonos entendido ya que esto es porque el Señor nos ha salvado, porque nos ha hecho nacer de nuevo, porque nos ha justificado ya con su sangre, habiéndonos perdonado el pecado, es decir, todo esto que era para el perdón de pecados y la justificación, Cristo nos ha sido hecho no solo el perdón de pecados, sino justos, y nos ha metido en un proceso de santificación, sin siquiera ser descendientes de la etnia, no de la nacionalidad israelita, no, de la etnia, ADN, descendientes puros, como muchos israelitas, descendientes de este pueblo de Israel antiguo. Hebreos 9, del 18 al 26. Te voy a describir lo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos participar, ojo, de los resultados que se obtenían por esa justificación y perdón de pecados, pero no nada más eso, sino la santificación y sobre todo el poder permitirnos a nosotros, nacidos de nuevo, la manifestación de la presencia de Dios en nuestro espíritu. Hebreos 9 del 18 al 26, nueva traducción viviente, dice, por eso, aún el primer pacto, el que te acabo de decir, fue puesto en vigencia con la sangre de un animal. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre Cristo el tabernáculo, Moisés ahí, con la sangre del tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Sí? No se trata de que predicar del amor de Dios, sí en su momento, pero lo primero que hay que predicar es el perdón de pecados a quien pida perdón por sus pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Aquí cuál sangre? La de Cristo. Versículo 23, por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había eran copias de las cosas del cielo. Debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo deberían de ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Puesto que Cristo no entró en el lugar santo
hecho por manos humanas, ojo, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. Todavía había templo cuando fue escrito esto, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Aquí ya había sido rasgado el velo cuando está escrito el libro de Hebreos. Esto fue un poco antes del año 70 que fue destruido el templo. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero hasta ahora, en el fin de los tiempos, ya que consideraban el fin de los tiempos, imagínate, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Ahora, tengo que completarlo con Hebreos 10, Hebreos 10:1 y luego del 19 al 23. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Por eso tenía que ser constantemente todos los años. Así que, hermanos, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Voy a explicar cada uno. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Gracias a Dios. Bueno, pues ahora sí que está tan claro que vale la pena disfrutarlo. No hay mucho que interpretar. Dice, hermanos, podemos entrar, versículo 19, así que hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. En primer lugar, me llamó poderosamente la atención la traducción, con valentía. Porque estos hebreos entendían con claridad lo que era entrar a la presencia de Dios. Y con temor y temblor hablaban de la presencia de Dios y con temor y temblor veían a los del camino, es decir, los nuevos cristianos, porque se les llamó cristianos hasta después y no en Israel, sino a él les llamaban los del camino. Con temor y temblor veían la manifestación de ellos, veían la manifestación de Dios en ellos y se aterraban. Decía, ¿cómo es posible que Dios, nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, se manifieste después de que crucificaron a ese hombre y que dijeron que resucitó y que dijeron que se había ido al cielo y que dijeron que en la fiesta de Pentecostés había sido derramado que el Espíritu Santo? Dicen, ¿cómo es posible la manifestación de la presencia de Dios en estas personas? Y no solo de los que eran sus apóstoles,
sino ahora de a 3,000 y de a 5,000 personas. Ellos estaban de verdad entre aterrados, confundidos, muy molestos los religiosos, muy molestos, muy enojados, muy enojados. ¿Cómo es posible, después de haber leído Levítico, que ellos se lo sabían de memoria o se lo tenían que saber de memoria, y todos los sacrificios que implicaba para que entrara alguien en lugar de ellos, el sumo sacerdote, primero ver por él y luego ver por el pueblo? No había nadie de por medio. No había nadie de por medio, ya era entrar. Dice el versículo 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Y ojo con el versículo 21, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios para siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Es decir, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo mismo, nos permite entrar a la presencia de Dios del lugar santísimo, que todo está en este templo, porque en este templo que ves a través de esta pantalla se llama el templo del Espíritu Santo. Y si tú eres nacido de nuevo, eres el templo del Espíritu Santo, de acuerdo con 1 Corintios. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, la teoría de que Dios está en un solo lugar, en un templo, congregación o en Colombia, se rompe, es absurdo y hasta es blasfemo pensar que Dios se mueve en un lugar. Centro de Avivamiento Mundial, solamente aquí, bueno, ahora no, ahora es también nada más aquí. No, ahora también, no, o sea, por Dios santo, vean lo que costó para que tú, que te da flojera orar, para ti que te da cosa, o para ti que nomás oyes la palabra de Dios cuando te llegas a congregar, y para ti que has olvidado, te has divorciado de tu Biblia, date por favor cuenta lo que esto significa. Tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Y dice, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo. Entremos directamente a la presencia de Dios, versículo 22, con un corazón sincero y plena confianza en Él. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Pero por eso sí va a llamar la predicación, nunca olvides esto. O sea, nunca olvides esto, que puedes orar y hasta entrar en tu lugar santísimo, que es tu corazón, en oración, porque tu pecado fue perdonado. Como humanos, aún siendo nacidos de nuevo, se nos olvida que nuestros pecados han sido perdonados. Como si ya se nos olvidó. Ahora imagínate en un lugar donde ni siquiera predican el perdón de pecados y el arrepentimiento, sino que lo único que buscan es que se sientan bien y canten y chido y padre y tonterías. Porque nuestros pecados han sido perdonados. Con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Mira el día que dejamos de sabernos pecadores.
perdonados, pero todavía pecamos, en mayor o en menor grado, no importa. Mientras estemos en este cuerpo no glorificado, vamos a meter la pata. Pero dices, y si alguno hubiere pecado, confianza tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nuestro abogado, en quien que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque tenemos a nuestro abogado. ¿Y qué crees que hace ese abogado glorioso? Dice, sus pecados han sido perdonados, pueden seguir y permanecer en el lugar santísimo de la presencia de Dios en tu corazón. Es que la presencia de Dios es nomás cuando cantas, ¿no? O sea, no, vivimos en la presencia de Dios, no externamente, no en un templo, no en una congregación, ni siquiera en tu casa, ni siquiera en tu lugar privado para oración. Es en nuestra conciencia santificada por la sangre de Cristo. Pero nunca dejamos o nunca debemos de olvidar del bote de basura que se llama este mundo, del que nos sacó Dios. Porque este mundo es un bote de basura. El sistema del mundo, no la naturaleza y la creación. Yo vivo en el puerto más bello del mundo, que es Acapulco. Pero el sistema del mundo, en este puerto más bello del mundo, es un bote de basura, de pecado, de corrupción. Es un bote de basura. Se nos va. Se nos pierde, lo olvidamos, la chamba, el trabajo, y luego si eres razonablemente bueno en algo, bueno, se te olvida, a perseguir la chuleta. Ahora con la devaluación, pues antes era perseguir el huevo, y ahora ya tan caro, ya ni siquiera perseguir el huevo, ahora perseguir lo que se pueda, pues sí, en el día con día, pero no justifica. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua. Obviamente de nuestro interior corren ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Juan 7, el que cree en mí, mis palabras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nadie le entendió, porque dice, y se refería al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Purificarnos y santificarnos y lavarnos día con día, en la medida en que nosotros buscamos del Señor, leemos nuestra Biblia, oramos y nos va limpiando, purificándonos antes de entrar al lugar santísimo, que es en nuestro interior la manifestación de Dios, y al salir también de la presencia de Dios, santificados por su presencia. Y te estoy hablando de que es en esos momentos de intimidad con Dios, con o sin música, con o sin nada, que tú te presentas en tu interior y oras a Dios. Está devaluada también, no solo la presencia de Dios, sino que está devaluada la oración y está sobrevalorada la adoración con música. ¿Ok? Todo esto llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán con OV7 cristiano. Digo, 7 por OV7, ¿no? O lo que sea. No. Los verdaderos adoradores orarán en espíritu y en verdad. Eso significa en espíritu y en verdad. La mujer samaritana le dijo, a nosotros nos enseñaron que había que adorar a Dios aquí en este monte, pero ustedes dicen que en el templo. Le dice el Señor, créeme mujer, que llegará la hora, Juan 4, llegará la hora y ahora es, llegará el día y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad. ¿Qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Es entender esto, que no se te olvide lo que Jesús logró por nosotros. Estamos en la presencia de Dios permanentemente, vivimos en la presencia de Dios y demás. Es que no lo siento. ¿Y quién te dijo que la presencia de Dios se siente? Por eso digo, es que la presencia de Dios en la atmósfera, sí, no, o sea, se siente, pero cuando tus emociones han sido santificadas, porque aún las emociones deben de ser santificadas, ¿en qué sentido? ¿Cómo se santifican las emociones? Muy fácil, con entendimiento y conocimiento. Entonces nuestros impulsos eléctricos, ¿a dónde están todas las reacciones bioquímicas de nuestro cerebro? Ya no se emocionaron por el tipo de música o la música, sino que empezaron a percibir algo que se llama paz. Por eso se dice que la paz no se puede falsificar. Se podrá falsificar el gozo, uy, pues fácil. La alegría, bueno. El amor, bueno, se puede falsificar. O sea, terrible. El amor cristiano, se puede falsificar tan fácilmente. La perseverancia, la tenacidad, la fortaleza, la paciencia con 27 kilos adentro de alguna sustancia se puede falsificar, en fin. Pero lo que no se puede falsificar es la paz. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se la da, yo se las doy a través de mi sangre. ¿Cómo olvidar esto? ¿Cómo dejar de considerarlo cada vez que oramos? O cada vez que te congregas, o cada vez que cantas, o cada vez que ofrendas. ¿Cómo olvidar esto? La facilidad de hoy del Evangelio centrado en el bienestar de las personas es aberrante. El vivir para cada uno y aún así derramar la bendición de Dios es aberrante. Nunca olvides que podemos entrar con valentía sin temor de caer muertos a esa presencia de Dios que está adentro de ti, que te llamas templo del Espíritu Santo, porque tu cuerpo así y tu espíritu han sido comprados por la sangre de Cristo. Pero si te fijas, no dice el alma, porque el alma es la administradora que a ti te toca, al que tenga el entendimiento suficiente para estar en este proceso de santificación. No lo olvides, nunca lo olvides, nunca lo olvides. Quiero despedirme con una súplica. Te suplico, no devaluemos más el concepto de lo que es entrar y estar en la presencia de Dios. Quiero darte las gracias por haberme escuchado. Pongo a tu consideración que te suscribas al canal de Renuevo de Amistad en YouTube o al de Aprende Biblia, o ambos, harás muy bien. Que te suscribas al canal, que active las notificaciones, que le des like a los videos, es importante, y que sigas las clases, pero que por favor reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tu Biblia, reconcíliate con la oración, reconcíliate con los hábitos. Está esta congregación virtual. Ya viste que finalmente el lugar es para oír la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo. Muchas gracias. Hasta luego.